Historias del Antiguo Testamento, bienvenido. Ángeles, gigantes, civilizaciones antiguas y el diluvio. Exploramos uno de los enigmas del Génesis, un viaje a los misteriosos reinos de los ángeles, los gigantes y el cataclismo universal del diluvio que remodeló nuestro planeta. Si te intriga este tema, déjanos tu comentario. Pero antes de adentrarnos en la historia de Génesis, te preguntarás, ¿son los ángeles capaces de exhibir comportamientos de humanos, como comer e interactuar con otras personas, de maneras similares a las nuestras? La Biblia nos da una cierta comprensión de su naturaleza y sus capacidades. Encontramos algunos ejemplos en la Biblia que confirman este punto de vista. En Génesis 18, del 1 al 8. Este pasaje relata cómo Abraham fue visitado por 3 hombres. Se interpreta que fueron ángeles. Abraham y Sara les prepararon una comida y la comieron. Uno de los visitantes se trataba del Señor mismo. Le promete a Sara, quien era ya muy anciana y estéril, que tendría un hijo. También en Génesis 19, del 1 al 3. En este capítulo, 2 ángeles llegan a la ciudad de Sodoma para advertir a Lot y a su familia de la inminente destrucción de la ciudad. Lot los invita a quedarse en su casa, les prepara una comida y también la comen. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos 13:2 dice: «No os olvidéis de hospedar a los extraños, porque así algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Acabo. Este versículo implica que los ángeles pueden asumir la apariencia de seres humanos comunes y corrientes. Si bien estos pasajes representan seres angelicales con características similares a las humanas, como el comer o interactuar con los humanos, es importante tener en cuenta que la Biblia también describe a los ángeles en varias otras formas, incluidos hay seres celestiales, algunos con alas y otros como mensajeros de Dios. Pero antes del diluvio se desarrolló un capítulo oscuro, una rebelión entre seres celestiales, como se narra en el libro de Génesis y en el libro de Enoc, que no está incluido en la Biblia canónica, pero se considera parte de los textos apócrifos. Aquí hay una referencia detallada a los gigantes que estaban en la tierra en los días de Noé y también después, en la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que se encuentra en Génesis capítulo 6, del 1 al 4. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacían hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y se casaban con las que elegían. Entonces el Señor dijo: «Mi espíritu no contenderá con los humanos para siempre, porque son mortales, sus días serán 120 años». Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los hombres y tenían hijos de ellas, eran los héroes de antaño, hombres de renombre. Acabo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿quiénes fueron los hijos de Dios mencionados en Génesis? ¿Y cuál es su significado en este pasaje? Los hijos de Dios han sido interpretados de diversas formas, mas al estudiar el texto bíblico vemos claramente que eran seres angélicos caídos que se rebelaron contra Dios, y también al tomar esposas humanas, lo que llevó al nacimiento de gigantes monstruosos, también conocidos como Nefilim. Los ángeles caídos, atraídos por deseos terrenales, descendieron sobre las mujeres de la tierra y las tomaron por esposas, desafiando descaradamente el orden divino de las cosas y corrompiendo la creación de Dios. Referencias a esto también se encuentran en el libro de Enoc, específicamente en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Gigantes. Esta unión impía dio origen a una formidable raza de gigantes, conocidos como los Nefilim. Génesis 6, verso 4. En el Génesis se encuentra una saga de proporciones cósmicas donde la mezcla de ángeles caídos y mujeres terrenales dio lugar a una raza híbrida de gigantes, los Nefilim. Nacen de la unión prohibida entre los hijos de Dios, entre comillas, y las hijas de los hombres. Fueron los titanes de la antigüedad. El libro de Enoc profundiza en sus acciones y motivos, retratándolos no solo como agentes del caos, sino como los cerebros detrás de un plan más amplio.
imparten conocimiento prohibido a la humanidad, señalando el comienzo de una era marcada por la búsqueda de lo oculto, un aumento de la arrogancia, el orgullo, la rebeldía y el pecado. Enoc nos los presenta como héroes de renombre, de estatura imponente, encarnando una fuerza y astucia extraordinarias. Su linaje de otro mundo los eleva al rango de semidioses entre los humanos. Abundan las especulaciones sobre los Nefilim, estos gigantes híbridos nacidos de una madre humana y un padre angelical caído. Pero, ¿qué pasó con ellos cuando murió su cuerpo? ¿Podrían ser los demonios los espíritus eternos desencarnados de los Nefilim, persistiendo en corromper y propagar el mal mientras vagan por la tierra? Como alternativa, ¿podrían los mismos ángeles caídos mencionados en los días de Noé, que resurgieron incluso después del diluvio, ocupar los cuerpos de estos alienígenas grises que en realidad nunca se alejaron de la tierra? No siendo realmente extraterrestres, sino más bien entidades extradimensionales. ¿Han perfeccionado estos ángeles caídos sus métodos de corromper el ADN humano y animal y que potencialmente apunten a apoderarse del planeta? Seguimos preguntándonos cuál es la verdadera naturaleza de estas fuerzas enigmáticas. Los hallazgos arqueológicos revelan restos de una época lejana, cuando los Nefilim andaban sobre la tierra como figuras imponentes de fuerza y autoridad. Se encontraban en la encrucijada entre la seducción del conocimiento, el dominio y el deseo de ser reverenciados como dioses y su inminente juicio que proviene del verdadero Creador. A través de estas narrativas se nos recuerda que debemos adherirnos firmemente a la obediencia total a lo que Dios ha ordenado desde el principio de la creación para nuestro propio bien. El apóstol Pablo les dijo a los creyentes en Éfeso, su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fin de verso. Aprendemos a evitar el destino que aguarda a aquellos seres angelicales caídos que, por su propia voluntad, se desviaron de su estado natural y buscaron, entre comillas, carne extraña, alterando así y corrompiendo el diseño impecable de la creación de Dios. Realmente te hace considerar que estos seres extraterrestres, entre comillas, podrían ser nada menos que los mismos ángeles caídos o demonios que han existido entre nosotros todo este tiempo. La evidencia radica en los testimonios de los abducidos por extraterrestres, ya que cuando invocan el nombre de Jesucristo, estas entidades, ya sean grises u otras, responden con temor y huyen inmediatamente. Pirámides alrededor del mundo. ¿Qué significado tienen estructuras antiguas como las pirámides en cuanto al Génesis? La prevalencia de estructuras similares a pirámides en varios continentes sugiere motivos culturales compartidos y posiblemente una civilización ancestral común. En las historias de antaño, entre las ruinas de imperios olvidados, nuevos descubrimientos arqueológicos continúan proporcionándonos evidencia de gigantes que existieron hace miles de años, posiblemente los constructores de estas enormes estructuras, ya sean los Nefilim, los Anakim, los Refaim, como el rey gigante de Basán, Og, o el infame Goliat, junto con sus 4 hermanos. Estas figuras legendarias dejaron una huella en la historia antigua. Junto a ellos, las enigmáticas pirámides y estructuras similares dan indicios de la existencia de una civilización ancestral compartida. ¿Podría ser que los dioses y semidioses paganos que se encuentran en varias culturas tracen su linaje a la unión entre ángeles caídos y mujeres mortales, los gigantes de la antigüedad? El gran diluvio universal. ¿Qué llevó a Dios a iniciar el diluvio?
Entendemos que fue la maldad generalizada de la humanidad y una degradación moral completa lo que condujo a Dios a tomar esta medida drástica. Pero, ¿se podría también atribuir a la corrupción causada por los ángeles caídos que colaboraron con los humanos alterando todo lo que Dios había creado en la tierra? En 2 de Pedro 2, versículos 4 y 5, leo: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impios. Final del verso. ¿Por qué eligió Dios a Noé para construir el arca y ser salvado del inminente juicio? La rectitud de Noé lo destacó de en medio de un mundo consumido por la pura maldad y pecado continuo, y quizás su mismo ADN había permanecido intacto sin haber sido ni contaminado ni afectado por entidades rebeldes como los ángeles caídos, que habían interferido con la humanidad y con los animales que Dios había creado. En Génesis 6, versículos del 9 al 22, Dios otorgó a Noé el honor de preservar la vida en medio de la devastación del diluvio mediante la construcción del arca, salvando no solo la vida de Noé, sino la de su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas en total. Luego Dios le hizo una promesa a Noé. Después del diluvio, los colores vibrantes del arco iris extendiéndose en el cielo en forma de arco, simbolizando la seguridad de que Dios nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio. Testimonio de su misericordia y fidelidad perdurables. Bueno, pues al igual que las enigmáticas estructuras esparcidas por todo el mundo, claramente creadas por una civilización altamente avanzada y gigantesca que hacía alarde de inteligencia y fuerza, los relatos de inundaciones están presentes en numerosas culturas por todo el mundo. Parece haber un recuerdo colectivo de este evento cataclísmico, el diluvio global, que dejó una huella duradera en la conciencia cultural de todo el mundo. La Biblia nos dice que después del diluvio, los seres angelicales rebeldes intentaron corromper la creación de Dios nuevamente. Sabemos también que hubo gigantes después del diluvio, lo que la Biblia nos confirma, pero ¿podrían ser los extraterrestres manifestaciones de los mismos espíritus con un propósito similar al de los días de Noé? ¿Corromper el ADN humano y tratar de dominar al mundo una vez más? En la Biblia, la mención de gigantes después del diluvio se puede encontrar en el libro de Números 13:33, donde los espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán informaron haber visto gigantes y dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como saltamontes y así les parecíamos a ellos. Fin del verso. En cuanto al libro de Enoc, específicamente en los capítulos 7 y 8, sugiere que ciertas entidades o seres angelicales regresaron a la tierra para forjar un pacto con otras huestes celestiales pecadoras y rebeldes. Su objetivo era establecer una nueva raza, remodelar el mundo a su imagen y subyugar a la humanidad y alcanzar un estatus divino dentro de los reinos del segundo cielo. En el vídeo siguiente se explorará el concepto de los 3 cielos, tal como aparece en las Escrituras, y el reino de los principados y las potestades del aire que están en el segundo cielo. Aquí hay extractos de los capítulos 7 y 8 del libro de Enoc sobre estos poderes angelicales caídos del segundo cielo. En el capítulo 7 leo: y todos los demás junto con ellos tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió para sí una, y comenzaron a ir a ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaban encantamientos y hechizos y a cortar raíces, y les dieron a conocer las plantas. Y quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 3000 codos, quienes consumieron
todas las adquisiciones de los hombres, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Acabo. Se debe notar que 3.000 codos equivalen a aproximadamente 12 pies de altura o 3 o 4 metros de altura. En el capítulo 8 del libro de Enoc, leo: y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes y ornamentos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras preciosas, y todos los tintes colorantes. Y surgió mucha impiedad, y cometieron fornicación, y se extraviaron, y se corrompieron en todos sus caminos. Acabo. Hay que notar que el antimonio es un elemento químico, es un metaloide de color blanco plateado, tiene una variedad de usos en la industria, en medicina, en aleaciones, se utiliza en pigmentos y para semiconductores. Estos extractos del libro de Enoc ilustran la corrupción provocada por los ángeles caídos, también llamados vigilantes, quienes enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, se aparearon con mujeres, dando origen al nacimiento de los gigantes, los Nefilim, y causando una gran corrupción en la tierra. A pesar del diluvio que tenía como objetivo limpiar la tierra de esta corrupción, tanto la Biblia como el libro de Enoc sugieren que, muy probablemente, algunas de estas entidades regresaron a la tierra. Curiosamente, Jesús mencionó que el fin de los tiempos sería como en los días de Noé. Sus palabras registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Acabo. Ahora, como entonces, la gente no se preocupa en absoluto por agradar a Dios, su Creador, sino que todos sus pensamientos son malos continuamente, hasta que Dios, una vez más, haya tenido bastante y diga: basta. La destrucción de la tierra volverá a ocurrir, como lo predijeron los profetas, solo que esta vez será por fuego. La historia se repite y estamos viviendo como en los días de Noé. Y como Dios salvó a Noé y a su familia, creo firmemente que Él nos salvará a todos nosotros, los creyentes, de su juicio inminente, una vez más. Arrepiéntete y abraza a Cristo hoy. Recibe su salvación de inmediato, pues mañana podría ser demasiado tarde. Busca a Dios y entra en su arca de salvación mientras puedas encontrarla. Recita esta oración con humildad, sinceridad y transparencia ante Dios, pues Él conoce tu corazón. Dios que estás en el cielo, reconozco que soy pecador, lo siento y me arrepiento de todos mis pecados. Invoco el nombre de Jesucristo con fe, pidiendo perdón por todos mis pecados y para que me limpie con su sangre sacrificial. Declaro con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, así seré salvo. Es con mi corazón que creo y soy justificado, y con mi boca que confieso mi fe y soy salvo. Esto lo leo en tu santa palabra, Romanos 10, 9, 10. Por favor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor Jesús, y en tu nombre te lo ruego. Amén. Somos guiados por el Espíritu Santo para despertar los corazones de muchos y llevar el Evangelio de Jesucristo para la salvación a un mundo que está muy atribulado. No solicitamos contribuciones ni dinero, pero al suscribirte nos animas a seguir con nuestro contenido cristiano. Por favor, comparte este mensaje con tus familiares, amigos o cualquier persona que necesite escucharlo, para que ellos también puedan encontrar a Jesucristo. Él es el arca de nuestra salvación. Hasta entonces, cuídate y que Dios te bendiga abundantemente.